en realidad es Dios. Es Dios. Y yo voy a mencionar dos autores especialmente. Uno se llama C.S. Lewis, voy a mencionarlo un par de veces, y voy a mencionar a otro que se llama Esteban Bott, que son dos grandes hombres de Dios. Uno existió en el siglo XX, murió en 1960 y pico, pero Lewis fue ateo irlandés, profesor en Oxford, y él profesor de literatura, y él siempre estaba intentando convencer a sus alumnos que se hagan ateos. Pero él tenía dos amigos profesores. Uno se llamaba Tolkien, y Tolkien fue un gran escritor de libros. Señor de los Anillos, algunos se lo habrán visto. Bueno, él creía en Dios. Entonces discutían siempre después de clase, ellos dos y uno más. Y hablaban, y C.S. Lewis decía, no, pero a mí no me convence, y daba sus explicaciones en una discusión elevada. Pero finalmente, lo que va a decir Lewis es lo que después va a quedar anotado y registrado en una gran obra de teatro, entre una discusión amable entre Freud y C.S. Lewis, que es imaginario, porque en verdad no parece ser que no se encontraron. Pero sí existieron en la misma época, pero Freud era más grande. Pero hay una obra de teatro que se llama La cuestión de Dios, y hay un libro llamado así, La cuestión de Dios, que es una charla imaginaria con frases y ideas de Lewis, que se convirtió al cristianismo, y tenemos un ruido ahí, ¿no? Es un perrito tuyo, ya. Está bien, la creación acá también está muy bien. Vamos a hablar sobre eso más adelante, sobre la naturaleza. Entonces hay una charla entre Freud y Lewis que está muy buena. Si no han visto la obra de teatro, búsquenlo. Están en Argentina, varias veces ha aparecido, en Mar del Plata estuvo, si no el libro. Pero Lewis dice esto, porque finalmente se convence de que Dios quizás sí sea importante. Y dice lo siguiente: mi argumento contra Dios era que el universo parecía tan cruel e injusto. Pero ¿de dónde tengo yo la idea de justo e injusto? Un hombre no llama a una línea torcida a menos que sepa lo que es una línea recta. Muy interesante lo que dice. Él llega y dice, no, pero pará, el mundo es injusto. ¿Pero de dónde saco que algo es injusto o justo? ¿Quién metió en mi cabeza esto es así o no? Entonces él dice, un poquito más adelante, que le surgió una pregunta, ¿no? Que es, ¿Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios? Bueno, algunos dicen que el ser humano creó a Dios como un invento porque lo necesitaba. Algunos para usar poder o abusar del poder. Pero él dice, no, pero la mayoría de la gente que por ahí dice que el ser humano inventa a Dios, lo dice porque el ser humano tiene una necesidad de hacerlo. ¿Y por qué? Y él dice, bueno, pero ¿por qué existe una necesidad de Dios? ¿Por qué existe una necesidad de Dios? O que algo invente a Dios. No, él dice lo siguiente: las criaturas no nacen con deseos a menos que una satisfacción a esos deseos exista. Un bebé siente hambre, pues hay tal cosa como comida. Un patito quiere nadar, pues hay tal cosa como agua. ¿Sí? Ante esta necesidad es porque hay una respuesta a esa necesidad. Entonces, él dice, los humanos tenemos todo tipo de deseos que nos satisfacen momentáneamente. Sin embargo, por más agradable que sean estas experiencias, anhelamos algo más, algo permanente, algo más allá. La necesidad de Dios está porque existe una satisfacción a esa necesidad. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Y él hizo un largo camino, Lewis, pero llegó a esta conclusión. Y después escribió un libro para chicos llamado Narnia. Y Narnia es muy conocido, pero escribió muchos otros escritos muy, muy, muy interesantes sobre por qué creer en Dios no es solamente para niños. Por qué creer en Dios no solamente es una cuestión emocional, sino también racional. Es muy interesante. Entonces, con esta introducción, quiero decir que si tuviésemos que empezar hoy con Dios, es porque Dios es el principio de todo.
Dios, ¿por qué pondríamos a Dios como principal en nuestro viaje por esta vida? Porque Dios es el principio de todo. Me hubiese encantado que veamos todo Génesis 1 y 2, pero no tenemos tiempo para hacerlo. Pero sí vamos a mencionar algunas partes y voy a mencionar como disparador y como un resumen, si quieren, de alguna manera que hace Pablo sobre esto. Está en Colosenses y él dice, Pablo, Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver. Y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Cristo existía antes de todas las cosas, por medio de Él todo se mantiene en orden. Dice Colosenses 1, 15 al 17. Y en palabras de Jesús, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Dios es el principio ¿de qué? De todo, pero inclusive es el antes de todo. Yo cuando era chiquitito, yo podía imaginarme un futuro hacia adelante, un infinito y más allá hacia adelante. ¿Saben lo que siempre me costó? Pensar que hay un infinito para atrás. Pero ¿cómo? Siempre mi pregunta era esta al maestro del taller de Dios. Era, pero ¿cómo es posible que Dios siempre estuvo? No, Él tuvo que haber nacido en un momento. Yo, no, siempre estuvo, ¿no? Por eso, entonces ahí, yo que no era pelirrojo, me convertí en pelirrojo. Pues se me quemó el cerebro. Entonces, digo, no puede ser. Pero este texto lo que está diciendo, Jesús mismo dice, Señor, glorifícame, Padre, como antes de haber creado el mundo juntos. O sea que hay un antes, pero siempre fue en la eternidad, y hay un principio de la creación, y ahí es donde yo quiero ir. Entonces, si hay un principio, Dios, este Dios que nosotros necesitamos, es el Dios creador de todo. Si es el principio de todo, es el creador de todo. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esteban Bott dice en un libro muy interesante de un comentario que él hace, que cuando uno lee Génesis o cualquier literatura, uno tiene que pensar qué género es. Y Génesis 1 y 2 especialmente ¿saben qué se tienen que imaginar? Dice él, como si fuera un payador diciéndolo. Me gusta esa idea. Porque en realidad Génesis 1 no es un escrito científico, ni siquiera dice cómo lo hizo Dios. Al autor no le interesa, porque no estaría capacitado tampoco para hacerlo seguramente. Lo que el autor está diciendo es que Dios es el creador y que un solo Dios creó todo. Alrededor de ese tiempo había muchos pueblos que creían que la creación se había hecho con muchos dioses. Y el autor de Génesis dice, y es una canción, es lo que se llama el estilo lírico, es poema. Entonces, lo que le está diciendo el autor es, nuestro Dios es el que hizo todo, un solo Dios hizo todo, no necesitó de muchos dioses, como decían otros pueblos. Entonces, el payador dice, bueno, el primer día hizo el día y la noche, el segundo día hizo el cielo y el mar, el tercer día hizo las plantas, el cuarto día hizo el sol y la luna, el quinto los peces y las aves, el sexto los animales y los humanos, y el séptimo ¿qué hizo? Descansó. Y no son días de 24 horas. Está diciendo, y un día hizo esto, y otro día hizo esto, pero no es ciencia, no es ciencia. Entonces, ¿se acuerdan cuando terminó cada día lo que dijo Dios? Hay una frase que dice varias veces. Y vio que era bueno. Y vio que era bueno. Hizo los animales y vio que era bueno. Hizo el cielo, vio que era bueno. Hizo al ser humano y vio que era bueno. Dios es el creador de todo. De todo. Si Dios es el creador de todo, les pregunto, ¿nos conoce? ¿Te conoce? Si Dios creó todo, mi pregunta es, ¿me conoce? ¿Será confiable? ¿Sabe cómo funciono si me creó? Me imagino que sí. Entonces, al ver tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros. Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Lo creó a su imagen y semejanza.
Creó al hombre y a la mujer. ¿Cómo lo hizo? No dice, aunque en una parte va a mencionar con el polvo de la tierra. Pero literalmente, puntualmente, no, lo que dice, hagamos al ser humano. Hagamos lo mejor que podemos hacer de toda la creación. Hagamos al hombre y a la mujer. Y fue así, y fue así. Un amigo mío, varios me han dicho, cuando uno hace un viaje, me han dicho, cuidado con tal curva, cuidado con tal lugar, ¿no? Cuando hace un viaje, si consulta, los amigos te van a decir, cuidado con tal sector. Yendo por Ruta 2, me acuerdo siempre, cuando era autopista, pero yo no andaba mucho en auto, siempre algunos amigos me decían, cuidado con tal curva. Hay un par de curvas que hay que tener cuidado cuando uno habla de Dios, y acá entra en conflicto muchas veces. ¿Cuál sería la primera curva peligrosa? Bueno, una sería creernos nosotros Dios. Esa sería una. La otra que sería peligrosa sería hacernos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Invertir los roles. Es decir, Dios, yo quiero que vos seas como yo quiero que vos seas. Entonces, querer manipular a Dios. La otra curva peligrosa sería crear dioses de las cosas que no pueden ser dioses, que no pueden llenar como Dios. Porque hay un solo Dios que puede llenar ese lugar. Y esto es muy peligroso y es un hilo muy fino. Por ejemplo, ¿es posible que yo haga de mis hijos un Dios? Sí, es posible. ¿Es posible que yo haga del amor un Dios? Sí, es posible. Del amor necesito un hombre, una mujer, y si no lo tengo, y crear un Dios de eso. Y cruzarme la línea de lo bueno que es eso. Obviamente Jesús dijo, cuidado con el dinero, porque el dinero compite con Dios terriblemente. Y hacemos de algo muy bueno, dioses. Y el problema, y otra vez que va a decir Lewis, es lo que pasa es que eso no llena el vacío que solamente Dios puede llenar. Y eso serían, me parece, curvas peligrosas de tomar. Y Dios va a decir, pero así no funciona. Esteban Bott dice que esto de la imagen y semejanza de Dios, él dice, fuimos hechos en esencia. Y miren esta descripción que él dice. La imagen de Dios nos habla de la capacidad que tenemos para relacionarnos con Dios. Dios nos ha estampado con algo que le permite entablar una relación íntima con nosotros a través de la comunicación verbal y hacer pactos. Y esto a mí me agrada saber que fuimos hechos en esencia en este sentido, porque significa que todos los días el creador de todas las cosas, principio y antes de todo lo creado que también existía, dice esto. ¿Quiero hablar con vos? ¿Me interesa escucharte? Nos entiende y nos ama. El creador de todo lo que existe, dice, ¿quiero hablar con vos? ¿Quiero escucharte? Te entiendo y te amo. Y ese es un Dios que sinceramente yo quisiera llevar en mi viaje. Porque si Él me entiende como nadie, si me conoce como nadie, si Él sabe cómo funciono de punta a punta, y como dijo San Francisco dijo esto, dijo, Dios me conoce mejor, obviamente, que lo que yo me puedo conocer a mí mismo. Pero mejor que el psicólogo también, y mejor que un pastor también, y mejor que cualquier otra persona también, me conoce, lo cual no significa que uno no busque ayuda en otros. Pero me conoce de tal manera que yo me puedo dar el lujo de, por ejemplo, orar. Y cuando oro, este Dios dice, sí, te voy a escuchar. ¿Saben? Hemos visto en nuestra iglesia en el último tiempo algo muy, muy desafiante de hacer, que es orar por aquellos que están enfermos. Y tenemos unos cuantos que no la están pasando bien. Saber que Dios está ahí, saber que Dios escucha, saber que Dios nos entiende, es una gran noticia. Y creo que es dentro de las mejores cosas que podemos llevar en nuestra vida, sin lugar a duda. Pero hay algo que debemos saber, que nos habla, que nos escucha, que nos entiende, nos ama, que es el creador de todo, sí. Por lo tanto, hay otra cosa. Entonces es el dueño de todo. Si es el creador de todo, es el dueño de todo. Es el dueño de todo. No sé si nos gusta mucho eso, pero fíjese Colosenses 1:16, Dios creó todo por medio de Cristo. ¿Y para quién? Para Cristo.
1 Corintios 10:26, porque del Señor es la tierra y todo cuanto en ella hay. ¿Estás respirando? El aire no es tuyo. No te pertenece, es de Dios. Estás sentado acá, pero esto es tierra. No es nuestra esta tierra. Es de Dios. Estás tomando mate y tiene agua ese mate o café. El agua es de Dios. Y la hierba le metió Dios. Dios es argentino. No. Casi. La comida es de Dios. Y nuestra familia es de Dios. Y todo es de Dios. Entonces, ¿cómo querrá Dios que lo usemos? ¿Me lo apropio? ¿Me digo, yo soy el dueño? ¿O decimos, uy, si hay un dueño, ¿yo qué soy? Bueno, primero no sos el dueño. Pero lo interesante es, quiero darles un ejemplo de esto que me parece tremendo, que el otro día en la reunión de los días miércoles lo vimos. Estamos viendo Lucas. Y hicimos referencia a Lucas, pero nos fuimos a Marcos para ver un momento donde se levanta una tormenta. ¿Se acuerdan la tormenta? Y Jesús, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo, estaba re preocupado. Y de repente los discípulos lo despiertan y él se levanta. Y si vas a Marcos, él dice 2 palabras, Jesús. Se levanta y dice, silencio, cálmate. ¿A quién se lo dice? A la tormenta, no a los discípulos. Silencio, cálmate. Y la tormenta dice, ¡uf! ¿Por qué la naturaleza le hace caso a Dios, a Jesús? Porque es el dueño. Uno dice, no, porque tiene poder. Es verdad, pero porque es el dueño. Y cuando Dios habla, las cosas suceden. Y Dios habla porque es del dueño. Y saben, yo creo que está muy bueno considerar, y lo vamos a ver más adelante también, cómo podemos hacer un mejor trabajo, si quieren, de lo que Dios nos ha delegado a hacer. Voy a oír a Job. Job tiene una charla tremenda con Dios. ¿Se acuerdan que Job perdió todo, no? Todo lo que... Bueno. Y él charla con Dios y Dios le dice esto, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y suena duro, pero para mí es genial que se lo diga. Simplemente lo ubica Job. ¿No? Está diciendo, ¿pero vos dónde estabas cuando yo hice la tierra? Porque Job en un momento se había enojado, yo digo con razón, le picaba todo, una enfermedad terrible, perdió todo, todos los bienes, la familia, todo. Y Dios le dice, ¿pero vos dónde estabas? Ahora, ¿no es interesante? Porque Job se pudo haber enojado y ahí pudo haber terminado Job y la relación con Dios. Pero Job termina diciendo a Dios, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. Ahora te tengo. Ahora que perdí todo te entiendo. Ahora que me doy cuenta que no soy el dueño. Se ubicaron las cosas en su lugar. Pero me seguís amando. Y me seguís dando la gran responsabilidad. Vos cuida todo lo que existe. Todo lo que yo hice, cuidalo. Bueno, esa es una enorme responsabilidad. Pero nos va a llevar a lo tercero y último que quisiera esta mañana, que es, entonces Dios es la razón de todo. Entonces Dios es la razón de todo. Principio de todo, creador de todo, dueño de todo, razón de todo. Razón de todo. Me encanta esto vamos a ver ahora. Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre llegó a ser un ser viviente. Ezequiel 38 habla del valle de los huesos secos. No sé si lo han leído alguna vez. Y habla esta descripción donde hay un valle horrible, todo de huesos secos, pero se le pone carne y se le pone, ¿no? Y de repente el autor dice, entonces necesitaba para tener vida el soplo de Dios. Y cuando Dios sopla en el ser humano, no solamente cobra vida como para que el corazón lata y
empieza a funcionar, sino para que la razón de vivir empiece a vivir y exista. La razón para levantarme cada mañana y decir, voy a enfrentar esta vida muchas veces muy compleja que vivimos en Argentina y en el mundo, la razón para que yo me salga de mi cama es Dios. Y la razón por la cual uno todos los días puede ir a su trabajo y puede estar con otros y ver cómo puede hacer cambios en la sociedad, la razón es Dios. La razón es Dios, porque sopló en nosotros no solamente para que este corazoncito empiece a latir, sino lo que ha soplado es existencia, razón y dentro de todo paz, alegría, felicidad, de enfrentar lo que sea. Hay una hermosa canción de Celine Dion donde ella le canta al esposo, pero siempre, cada vez que escucho esta canción digo, y ella dice, vos sos la razón por la cual me levanto. Hay tantas personas que todavía están buscando razón para vivir. Y encuentran que si bien hay muchas cosas que son muy lindas que Dios nos ha dado y que dan muchas ganas de vivir, no lo completan como Dios. Y por eso la invitación es, viajemos. Viajemos por esta vida, comencemos con Dios. Durante los próximos fines de semana de mayo vamos a ver el lugar de Dios. Justamente vamos a continuar con Dios, porque esto no es lo único. Dios es el principio de todo. ¿Es el principio de todo para vos? Es el creador de todo, el que te entiende, te escucha, te ama, te habla. ¿Te ha hablado últimamente Dios? ¿Qué te dice hoy Dios? Dios es el dueño de todo. ¿Sos consciente de eso? ¿Y sos consciente que sos su representante acá en la tierra para cuidarlo de su parte? Y tercero, Él es la razón para vivir. ¿Pero es la razón para vivir para vos? Y aunque digas, vengo a la iglesia hace mucho, ¿pero es la razón para vivir tuyo? ¿O es solamente un agregado? Cerremos nuestros ojos. Date el gusto y el lujo de hablar con el creador de todo. Gracias, Señor, por esta mañana hermosa. Gracias por poder compartir cada momento. Señor, nos alegra estar juntos hoy y nos alegra poder ahora celebrar la cena del Señor. Señor, poder decir que en nuestro camino, en nuestro viaje, tenerte a vos es central, no hay duda de eso. Y te alabamos y te adoramos por ser nuestro Dios tremendo, tremendo. Y te alabamos por ser el principio de todo, el creador, el dueño, la razón de nuestra existencia. Gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.